años para perfeccionarse en su conocimiento, perdón, en sus conocimientos de neurocirugía, y por eso fue a Europa y recorrió instituciones médicas tanto en Ámsterdam como en París y en Berlín. Fue un reconocimiento a su gran trayectoria. Pero en 1933 Carrillo ya estaba en Buenos Aires, porque eso fue en el año 1931. O sea, estuvo en el 33, o sea que ni siquiera el Führer, Hitler, era lo que era, ni Alemania era lo que era cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial en el año 39. En ese viaje logró escuchar la oratoria de algunos políticos y dirigentes alemanes que fueron sus inicios políticos. En aquel momento, la mayoría de la gente no podía imaginar cómo iba a evolucionar la política del nacionalsocialismo a lo largo de los años 30, digamos, ¿no? Ni hablar de la guerra mundial, sus consecuencias catastróficas para la hecatombe del pueblo judío, que fue mucho más adelante. Esto es lo que queremos resaltar, digo. Y me parece que lo que nos cuenta Rein es interesantísimo. Carrillo fue un apoyo absoluto de la posición de neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, como así también lo fue Hipólito Yrigoyen para la primera, digamos, y consecutivamente. Entonces, esta cuesta, ¿qué significa? Que esta neutralidad o el haber estado en un momento perfeccionándose profesionalmente, tanto Perón en su momento en la tierra de Mussolini como en Carrillo en la época de 30 perfeccionándose profesionalmente, digo, me parece que es un absurdo, ¿no? Era pronazi toda esa mayoría. Hasta Churchill, que lo conocemos por lo que hablaba de la Argentina y del peronismo en su momento, en 1935, voy a leer textualmente lo que decía Churchill. Dice, escribió en ese momento que es en este misterio del futuro que la historia declarará a Hitler como un monstruo o como un héroe. Eso lo decía Winston Churchill en el año 1935. O sea, ya cuando esto empezaba a vislumbrarse en los dominios que quería establecer el régimen nacional socialista y que ya no estaban ni Perón ni Carrillo, ya estaban en la Argentina trabajando para el pueblo. Entonces, hay tres razones adicionales, digamos, para esta acusación contra Carrillo. Seamos serios, ¿no? Y me parece que es necesario contextualizarla. Digo, para no caer en un anacronismo o en un intento de imponer ideas y conceptos de principios del siglo XXI, ni nada por el estilo a las posiciones de figuras públicas del pasado. Esto me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, pero cuando 4 presidentes, 2 civiles y 2 militares favorecieron esa política por diversas razones. Entonces, de hecho, esa línea que a partir de 1942 enfrentó a la Argentina con los Estados Unidos, servía a los intereses de los británicos en ese momento y aportaba a la supervivencia de la población civil, que bombardeada por los alemanes, con envíos de víveres desde puertos argentinos. Entonces, si se hubiera declarado la guerra al Tercer Reich, como se decía, los submarinos alemanes inmediatamente hubieran torpedeado todos los barcos en su camino hacia las Islas Británicas. Es así de claro. Entonces, finalmente, Carrillo está implicado en una entrada a la Argentina de un oficial danés de la SS, que era Carl Peter Barnett, si no me acuerdo, Barnett, algo así, que había trabajado en el campo de concentración de Buchenwald, y experimentando con hormonas para curar la homosexualidad. Miren lo que era ese muchacho. Con esos tratamientos, al menos, murieron 13 personas de prueba que hacía O sea que demasiados criminales entraron en la Argentina escapando de posible juicio contra ellos en Europa, que esto estaba claro, ¿no?
Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que el esfuerzo por reclutar científicos terminada la contienda fue común a muchos países y en este caso quizá haya influenciado la pertenencia de Carrillo a esa escuela de neurobiología germano-argentina, digamos. Esto es lo que tiene que ver. Pero me parece que a Carrillo hay que evaluarlo por otras cosas, ¿no? Ante todo por el lugar clave que ocupó, primero dentro de la administración pública peronista por 8 años y su aporte crucial al desarrollo del sistema sanitario, mediante la promoción de la medicina social, la construcción de cientos y cientos de hospitales, la reducción de la mortalidad infantil o de los muertos por tuberculosis, digamos, todas las epidemias de época y las enfermedades de época, ¿no? Entonces, por estos logros me parece que merece un homenaje y no sé si tiene que estar en un billete o no tiene que estar en un billete, pero Ramón va a estar siempre en nuestros corazones y va a ser el espejo para los que creemos en el sanitarismo y en la salud pública de lo que se debe hacer. Terminado este homenaje, me parece que tenemos que recorrer un poco de historia también, viendo lo que era el sistema sanitario previo a la llegada del peronismo y del mi primer Ministerio de Salud de la Argentina, comandado por Ramón Carrillo. Antes estaban las damas de beneficencia, que iban a determinados hospitales a ayudar a ver qué le pasaba a los pobres. Eran las damas de beneficencia, no había un sistema, no había una relación en la cual se podría establecer una política pública sanitaria. En ese momento, creo que Perón, acompañando la revolución nacional que generó en cuanto a la industrialización del país, a la implicancia de los derechos sociales y demás, tenía muy en claro dentro de su plan quinquenal cómo debía acompañarse mediante la educación pública y gratuita, es decir, no solo en los colegios primarios y secundarios, sino el acceso de los humildes a la universidad. Y esto venía acompañado también con la salud pública, o sea, el crecimiento, lo que se dice hoy, el crecimiento ascendente de la población que había sido dejada de lado, empezaban a tenerse los derechos laborales, el trabajo, un perfil de país que cambiaba de un país agroexportador a un país industrializado, donde tuvimos fábricas de aviones, donde tuvimos fábricas de autos, donde tuvimos fábricas de muchas cosas que hoy seguramente extrañamos, pero que daba trabajo y dignidad en los derechos sociales al pueblo. ¿Qué fue entonces lo mejor que hizo Carrillo, además de revolucionar el sanitarismo con su medicina preventiva y social? Porque por un lado, quienes lo atacan también dicen, bueno, pero ¿qué tenía de preventivo hacer hospitales si estaban en el segundo nivel de atención, en la asistencia y en eso? Porque antes no había ni asistencia, porque hablamos de la asistencia pública también, que existía en ese momento, en donde la ambulancia llegaba a asistir a la población en instantes y si era necesario tenía que tener las camas necesarias para recuperarse. Estaban los hospitales de una forma de construcción que viraron hacia el sanitarismo para preservar las infecciones intrahospitalarias. Se crearon los centros donde podían recuperarse los enfermos de tuberculosis. Todas estas cosas iban acompañadas de una frase que creo que resume absolutamente todo y que todos conocemos. Cuando Ramón nos decía a nosotros que frente a las enfermedades que genera la pobreza, frente a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los gérmenes como causa de enfermedad son unas pobres causas. ¿Por qué lo decía? Porque él decía que no era solamente la atención médica o el tratamiento preventivo solamente, sino que tenía que tener condiciones de hábitat, condiciones de vivienda, agua potable, decía todas las cosas que no tenían los humildes en aquella época y que era necesario para preservar la salud, porque no era solamente una cuestión, digamos, patogénica, para decirlo de alguna manera, porque la salud tenía que ver con la tranquilidad, con el descanso, con el trabajo.
con el dinamismo, con la comida, con la alimentación, digamos. Todos los puntos que nosotros conocemos y que estamos comprometidos para ir resolviéndolo, y que cada programa que implementamos abarca todas las temáticas sociales en ese sentido. Por eso la economía estaba en favor del pueblo y no la economía en favor de otros intereses. Por eso se volcaban hacia el pueblo en sus necesidades. Y Ramón fue eso. Ramón fue el que epidemiológicamente, y viniendo de Santiago del Estero y conociendo la enfermedad de Chagas, fue el que atacó profundamente y cambió el tema de las viviendas que tenían los techos de paja, donde la vinchuca caía y picaba a los enfermos y contagiaba del Chagas. Y empezó con ese tema. Por eso no era solamente qué medicación le doy para frenar a este parásito. Digamos, estas son las cosas que me parece que tenemos que rever y analizar. Y no en una cuestión de esto. Disminuir la mortalidad general y principalmente la tuberculosis, cuando esto sí ya no era solamente endémico, sino que era epidémico claramente en todos los casos que había en la Argentina. E incorporar el interior moreno y criollo a la sociedad argentina ha sido un éxito rotundo que aún todavía hoy podemos discutirlo y beneficiarnos mucho de nosotros. Y a esto me refería por qué tenemos que ir a un sistema integrado nacional de salud. ¿Por qué? Porque se habla hace años, desde que yo tengo uso de razón, y todavía no había estado recibido, ni había hecho sanitarismo, ni militaba, pero yo escuchaba de la fragmentación de la salud. Y de hecho la fragmentación de la salud en los tres subsectores, sea el público, el privado o el de la seguridad social, digamos, cada uno va por su lado. Siempre hubo una relación entre el sector social público y el de las obras sociales, porque confluyeron medianamente en trabajar en forma en conjunto. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Se habló siempre de la fragmentación, pero cada vez la fragmentación es más grande. Cada vez la política de medicamentos ocupa un rol tan principal en el gasto en salud, es decir, mayormente que en el recurso humano o en la investigación. Entonces, muchachos, me parece que si estos datos los tenemos de hace rato, lo que tenemos que hacer es empezar a plantearnos en qué nos estamos equivocando y cuál es el camino a que debemos recorrer. Nosotros planteábamos claramente el año pasado, previo a las PASO, y desde la Comisión de Salud del Partido Justicialista, aunque no muchos estaban de acuerdo con esto, porque entendíamos que el peronismo debería ser revolucionario o no debería ser. Y como debería ser una revolución en paz, no las revoluciones que algunos se asustan cuando se combinan estas especulaciones, tendríamos que propender al mejoramiento de la calidad de atención y a la cobertura y accesibilidad del pueblo a todas las prestaciones. Ahora bien, ¿qué teníamos nosotros? Nosotros tenemos una herramienta que la propusimos en su momento mediante un proyecto de ley que un gran economista y compañero, Daniel Carboneto, junto a otros dos compañeros que estaban de diputados, lo presentamos como un proyecto de emergencia sanitaria que finalmente ni el actual ministro, que en aquel momento también estaba, ni otras personas aceptaron que se haga, y la emergencia sanitaria se basó en solamente un tema de medicamentos y alcance de medicamentos, que de por sí importante, pero mal implementado desde mi óptica personal. ¿Por qué digo esto? Y voy a avanzar en esto. Nosotros tenemos una institución que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la entidad rectora y que coordina a todo el sistema sanitario, es decir, y a los tres subsectores. Para ello existe un aporte que todos ustedes conocen, es el aporte que genera las obras sociales de su recaudación mensual de sus afiliados, que es en un fondo
del 10% de todos sus aportes que va a un fondo de redistribución solidario, así se denomina. ¿Por qué? Porque la justicia en esto es que el sano colabore con el enfermo, que el joven con el viejo, que... ¿Se entiende cómo se va dando para que el sistema sea solidario? El que más aporta con el que menos aporta, digamos, todo este esquema está planteado en ese sentido. Ahora bien, ¿a dónde vamos? Vamos a que si nosotros tomamos esa parte de la seguridad social, que corresponde al 35% de la totalidad del sistema sanitario, si el otro 35% que era el sector público colaboraba con otro 10% de la gestión presupuestaria para incorporarlo ahí, y el 15% a las entidades privadas, que eran el 30% restante del subsector, nosotros teníamos un fondo que podíamos redistribuirlo, por lo menos para la altísima complejidad y tener la medicación de alto costo y baja frecuencia al alcance de todos. Llámese los hemófilos, todo lo oncológico, todo lo de las enfermedades raras, digamos que son raras, pocas, de baja ecuación, pero que cuesta muchísimo. Entonces, con esto, ¿qué teníamos? Al incorporar ese sistema, nosotros podíamos tomar el totalidad de camas, cosa que se está haciendo hoy. Hoy las camas están disponibles para todos los posibles contagios del coronavirus. Esto se entiende que es así. Entonces están dispuestas las camas públicas, están las camas privadas, las camas de la seguridad social, y se han incorporado, porque el hecho que es una pandemia, obviamente, a hoteles para aislamiento o centros específicos que se han reconstruido. Digamos, estas cosas, si nosotros lo hubiésemos manejado por ley, ninguno tendría que esperar 50 días para hacerse un análisis que cuando seguramente se va a hacer el análisis ya caducó, porque realmente el problema físico, patológico, es en ese momento. Entonces puede tener dos consecuencias: que se haya empeorado, agravado y generar mayor gasto en terapias intensivas para estos casos que podrían haberse resuelto rápidamente, o el paciente no está más y se murió. Vamos a ser duros y concretos en las cosas que decimos. Entonces, si nosotros avanzamos en un sistema en el cual se ha coordinado las camas y los turnos que algunos ni usan, podían utilizarse para todos. Y en la medida de tener una coordinación, que sería el Estado Nacional, el Ministerio de Salud, junto con la Superintendencia de Servicios de Salud, le podría dar la posibilidad a que todos en su momento tengan el tratamiento adecuado, la internación adecuada y lo que corresponda a un sistema. Todo con un fondo que además estaría muy bien utilizado para que tanto el más humilde y sin cobertura como aquel que paga una cobertura mayor puedan ser atendidos en el mismo lugar y en la misma forma. Y digo esto porque les voy a contar algo que pasó hace muchísimos años. Yo estaba todavía por recibirme. Y recuerdo que teníamos un compañero que fue director del hospital actual Evita de San Martín. Y un día me llama, lo fui a ver, un compañero de militancia, y me dice: te voy a llevar a recorrer el hospital. Y cuando me lleva a recorrer el hospital, me decía: ¿ves esto? Digo: sí, una maravilla. Le digo: qué limpieza, qué bien que está el hospital. Me dice: no, fíjate en los mármoles. Y la verdad, los pisos, las escaleras, los costados, era todo mármol. Me dice: esto lo hizo Evita. Y lo hizo Evita porque dijo que los pobres tenían el mismo derecho que aquellos que podían pagar una atención a tener lo mejor en la atención médica, porque son todos seres humanos y los seres humanos merecen la misma atención. Entonces, te decía eso, hasta el detalle mínimo y la convicción que tenía por los humildes y la igualdad de derechos, es decir, me asombró. Entonces, cuando yo refiero esto del sistema integrado, sanitario y demás, digo, tenemos que pensar en eso. ¿Por qué la abuelita de
de una chica, de un chico que vive en el barrio 31 o donde fuera, no tiene el mismo derecho que el que vive de la vereda de enfrente de la Avenida del Libertador para atenderse en las mismas condiciones, si los dos son seres humanos, se han criado de la misma manera y son todos hijos de Dios. Digo, me parece que este es el esquema que tenemos que tratar, que el sentimiento que tenemos y la convicción que tenemos, lo tenemos porque lo llevamos de adentro, porque no es solamente una ideología, sino que me parece que acá tenemos otros valores, otras éticas personales que hemos vivido. Todos venimos de abajo y todos crecimos. Nosotros, Tigani lo puede decir, si no, somos hijos de inmigrantes y laburantes de toda la vida, que nos bancaron, que nos enseñaron el deber de trabajar, el deber de estudiar, de ser alguien en la vida, y eso lo vivimos cuando vivíamos en una pieza, como hoy que tenemos nuestra casa propia, digamos, que hemos crecido en estas cuestiones. Entonces, digo, ¿cómo no vamos a estar con esta convicción permanente de generar una igualdad social y atender a los más humildes, que es nuestra base social y cristiana de la doctrina? Y después, el otro tema que tiene que ver es con los medicamentos. El mayor gasto en salud hoy se da en los medicamentos. Y lamento muchísimo en que la producción pública de medicamentos, los laboratorios nacionales, incluso las Fuerzas Armadas han tenido sus laboratorios, hayan dejado de producir los medicamentos y se haya vuelto, y esto era lo que me diferenciaba de Ginés, en acuerdos con los laboratorios. En este tipo de acuerdos. Un tipo de acuerdo en el cual digo, ¿qué estás transfiriendo? En realidad lo que estás transfiriendo es que el Estado le pague al laboratorio lo que no le puede pagar o lo que no le paga el afiliado. Pero no se trata de eso, se trata de abaratar costos y que todos puedan tener accesibilidad. ¿Se entiende lo que digo? Estamos transfiriendo el negocio del laboratorio de un sector a otro. Nada más que esto. Cuando en realidad, si nosotros queremos acordar con los laboratorios privados, perfecto, señores, vamos a hacer una proyección estratégica. Juntémonos, el Estado va a garantizar que las drogas a importar vengan exentas de impuestos, que nadie los pague, y trabajemos todos juntos. ¿Qué sé yo? Organicémonos de modo tal de que el Estado pueda fabricar jarabes y comprimidos o tabletas o lo que fuera, y que los laboratorios que tienen la capacidad instalada mucho más grande, digamos, en cuanto a estructura y en cuanto a complejidad, pudieran hacer los inyectables que tienen a todo el mundo. Con lo cual, el Estado se asociaría a los laboratorios, o viceversa, los laboratorios se asociarían al Estado para que a todos los habitantes tuvieran el medicamento en su casa como lo que es un bien social. Digo, no es tan difícil. Es sentarse, hablar, ordenarse, programar, planificar y ejecutar. Digo, no es tan difícil. Esto es voluntad política. Entonces, hoy tenemos una pandemia después de 102 años, que la última fue la gripe española, y vemos con sorpresa que todo el mundo requiere del Estado, a todos le piden al Estado. Y el Estado está presente, el Estado está tomando medidas, el Estado está actuando, el Estado está pagando con los ATP y con los repros a las empresas para que los trabajadores sigan cobrando su salario a pesar de que la producción no está. No solamente se financia y se subsidia a la demanda, sino también a la oferta. Digamos, estas son cosas, algunos pueden estar equivocados, no. Sí, habrá que ser más explícitos en su momento, pero la realidad es que nosotros tenemos que integrarnos en todas las cosas. Y hoy ha quedado demostrado que el Estado es el único que puede solucionar todos los temas absolutamente de la epidemiología, de la salud, perdón, y de la epidemiología en particular. Por eso decía yo hace unos días, hace una semana, digo, me llama la atención que en la ciudad, sobremanera, digamos, y en este sector del AMBA que se está hablando hoy,
Todos sabíamos que los geriátricos, por cómo están los ancianos ahí, están juntos y aglomerados, el riesgo que conllevan por patologías sobreagregadas, digamos, era población de riesgo. Sabíamos que los barrios más carenciados, de emergencia, era un lugar donde podía explotar esto, y nada se hizo, porque seguramente alguna señora de la Recoleta o del barrio de Palermo, las chicas que trabajaban en el barrio, que vivían en el barrio Mujica, es decir, deberían seguir trabajando para ellas y llevar los contagios para un lado y para otro, trayéndolo a su comunidad cuando habían venido de un viaje por Europa y contagiando a todos los que contagiaron, como comenzó así el coronavirus. Entonces, lo que dije, ¿cómo es que todavía no cerraron? Lo hizo China. China, cuando vio que en Wuhan empezó todo el tema, cerró la provincia absolutamente. No entró ni salió nadie más. Empezaron a trabajaron casa por casa, detectando, testeando, demás, y lo contuvieron. Y esto deberían haberse hecho acá. ¿Con qué? En la ciudad de Buenos Aires, con los recursos que tenés 33 hospitales. Digamos, en un barrio, en un área programática como puede ser la del Argerich, que es la que corresponde al barrio 31 o al Rodrigo Bueno o el Hospital Fernández, poner su área programática a disponibilidad del barrio para ir a testear, detectar, aislar necesariamente y tratar si era necesario y resolver todo el problema. Digo, esto que van a anunciar seguramente en un ratito, o que empezaron a hacer con el plan detectar del gobierno, digo, lo deberían haber hecho antes, porque los resultados que hoy estamos teniendo son el resultado de los contagios que se generaron hace 9, 10 o 11 días atrás. Entonces, digo, todo muy lindo, la epidemiología, esto, digo, pero nadie aplica la epidemiología, o no hay una decisión política tampoco, o son más importantes a veces cuando deberían ir de la mano. Yo entiendo que la economía también debe ir de la mano con la salud, pero con cierto orden, de manera tal de no perjudicar a una totalidad por un bien individual. Y en esto está en nuestra doctrina y está en estas cosas. Bueno, esto es más o menos lo breve que yo quería contarles, y hasta dónde tenemos que ir. Y tenemos que seguir trabajando y luchando y poner nuestro hombro y disponer de los trabajos que hemos hecho a través de nuestra experiencia, de ver en otros países lo que se ha hecho, algunos desastrosos, otros muy bien trabajados, digamos, y en estas cosas creo que nuestro deber es dar aportes y nada más. Acá no se trata de tener personalismos ni protagonismos, al contrario, es poner al servicio de la patria los conocimientos que tienen todos y que todos puedan tener la humildad necesaria para poder resolver los problemas que hoy nos genera esta pandemia, cosa que a toda la generación del mundo es la primera vez que le toca y pueden verla. Entonces, me parece que, como alguien dijo, que podía ser asimilable o peor a una guerra mundial, yo creo lo mismo, pero que no hay que lavarse las manos. Se está trabajando en el mundo para el bien de una vacuna. Los tiempos no son los adecuados, todos sabemos lo que se demora para evitar que la vacuna, que por ahí anduvo bien in vitro, en algún animalito, cuando llega a humanos genera algunos efectos adversos y consecuencias que no son las más adecuadas. Y por eso los tiempos, la cantidad de personas y el análisis que se hace de las mismas. Me llegan informaciones a diario, está muy avanzada una vacuna que ya creo que está siendo usada en humanos en China. Hay otros del laboratorio Pfizer, la Universidad de Oxford en Inglaterra también estaba avanzando y creo que recién ahora iban a empezar con la prueba en humanos. Es decir, hay muy buena predisposición de pacientes de todo el mundo para exponerse a las pruebas. Alemania también, ahí Trump quiso comprarle no sé en cuántos miles de millones de dólares a Merkel, la patente, para decirlo de una manera, de la vacuna. Merkel no le dio
cabida, para decirlo de alguna manera, y siguió con su curso de investigación seria, que creo que es una de las cosas que bien está haciendo. Se habla de septiembre creando esperanzas, septiembre-octubre creando esperanzas en la población. Ojalá sea así y que yo me equivoque. La experiencia te dice que a veces hasta una década demora en resolverse todos los temas de una vacuna y que sea eficiente. También hay fracasos en el medio cuando se establecen las pruebas en seres humanos. Con lo cual, no está mal tener esperanza, mucho menos tener fe y fundamentalmente ser solidarios con los pacientes enfermos, infectados, las familias que perdieron a otros familiares que se los llevaron y ni siquiera pudieron despedirse ni verlos, y fueron enterrados todos juntos en fosas comunes. Digamos, estas cosas, para los que creemos en algunas cuestiones, me parece que es nuestra solidaridad absoluta y nuestro dolor acompañándolos, digamos. Y después, bueno, nada, quedo librado a si quieren hacer algunas preguntas y hablamos específicamente de los temas para no ser muy tedioso con esto. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, no sé, si quieren hablar. Hay una manito que el que quiere hablar puede tocar y le damos la palabra. Así no nos mezclamos todos. Ah, bueno, ¿dónde están las manitos? Ahí abajo está la pantalla. Sí. Bueno, a ver. Ahí. La tocaste vos, Adri. Ah, bueno, la saco, no la toco más. Dale. Y para que las veo. No veo nada. Encima con los anteojos. Estamos iguales, no te preocupes. No se anima nadie quiere hacer una pregunta, un comentario. Bueno, yo te quiero agradecer, por supuesto, la verdad que el tema de salud por ahí es un tema que entre la militancia no se trata tanto. Estamos siempre hablando de político y nada más que, obviamente que es política también la salud, ya sí. Lo acabas de demostrar con toda la charla, pero siempre estamos hablando de otras cosas. Y justo se dio porque, vamos a decir la verdad, habíamos planificado esta charla antes de la barbaridad. Sí, bueno, por eso, viste, me parecía que era necesario un desagravio, porque la verdad que poco se sabe de esa historia de Ramón Carrillo y me parece que era necesario aclararlo, por más que, y que no venga de nuestra parte solamente, de lo que conocemos nosotros, sino lo que dice un judío, ¿no? Respecto de estos, que son los que sufrieron realmente el ataque indiscriminado del nacionalsocialismo y del Führer y Hitler y esa porquería toda, ¿no? Así como lo dijimos. Pero bueno, Creo que la excusa siempre... Creo que siempre es la excusa para ver cómo pueden pegarle al peronismo sin medir ningún tipo de consecuencia, ¿no? Porque es peronista o viene el peronismo, entonces es malo, es feo, es hasta discriminador, cualquier cosa, nazi, como también se dijo de Perón, así que siempre viene bien cualquier cosa para pegarle al peronismo sin medir, justo en este momento, como decías vos recién, las consecuencias de pegarle a la salud pública, que totalmente. Es cuando junto con Carrillo, es cuando inicia la salud pública en este país, y en este momento que queda demostrado la necesidad de la salud pública en todos los países, en los países del primer mundo, se llama, también, cómo van y le pegan a una persona que es el símbolo de la salud pública. Es increíble el nivel de ignorancia, aparte, que también le transmiten a la población, porque no todo el mundo sabe la historia de Carrillo. Nosotros más o menos lo pudimos difundir, digo nosotros los peronistas, cuando fue que sacó el Ministerio de Educación Macri. Entonces pudimos difundirlo, fue la excusa,
nosotros siempre encontramos excusas para hacer el bien, porque en la desgracia encontramos la excusa, que fue, por ejemplo, esa vez, saca el ministerio y pudimos mostrarle a todo el mundo que la gravedad de sacar el ministerio, y hoy, con esta pandemia, la gravedad que hubiera sido no tener ni siquiera un ministerio que organice semejante problema de salud que tenemos hoy. Exactamente, exactamente. Bueno, pero la inmensa mayoría de la población ha tomado conciencia también y se ha cuidado. Algunos han aflojado, sobre todo pasa acá en la capital, ¿no? Que ya sabemos qué tipo de personalidades existen. Entonces, lo cierto es que la inmensa mayoría de la población ha tomado los recaudos necesarios, las medidas de prevención, que son las únicas que existen hoy para poder paliar y que se difunda esta patología. Pruebas al caso lo tenemos en Brasil, sin ir más lejos, para no equivocarnos tanto, o en Chile, o en Estados Unidos, o lo que hizo este muchacho Boris Johnson, el despeinado Boris Johnson, con el tema de la política del rebaño. Digamos, todas estas cosas realmente se han equivocado. Y se han equivocado incluso hasta sociedades muy progresistas y muy buenas en general, como lo es Suecia, en comparación con esto, que han sufrido por parte de Dinamarca, Finlandia y Noruega, sus vecinos, que han hecho otro tipo de política, el cierre absoluto de las fronteras con Suecia, ¿no? Cosa que los países escandinavos nunca habían tomado y siempre habían actuado como en bloque general. Digo, hay muchas enseñanzas, pero también empieza una nueva época, y empieza una nueva época en que creo que la justicia, la paz y la disminución de las ambiciones, es decir, es un momento de gloria que nos toca vivir. Espero que todos estén a la altura de las circunstancias, los que tienen la mayor responsabilidad y nosotros, porque en definitiva somos todos hijos de Dios y nos merecemos la paz, la tranquilidad y el vivir justamente como se corresponde, ¿no? Porque para eso hemos llegado al mundo. Ese quería hablar, tenía la manito levantada. ¿Quién? ¿Dónde está? No la veo, pará. Ezequiel. Ahí está, Ezequiel Ulrich. Sí. Hola, Ezequiel. Hola. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Encantado de haberte escuchado. Fue un placer. Creo que lo de Carrillo está fuera de discusión. Esto, cualquier explicación está de más, porque quien cuestiona su trayectoria, me parece que se tiene que cuestionar lo que aprendió. Por supuesto. Que es bastante poco. Debería leer un poco más. Sí, ya lo creo. Con respecto a lo que es la salud pública y al Estado, desconocía lo del Hospital de San Martín, me encantó lo que dijiste, lo que contaste. Sí. Pero la verdad es que, claro, nunca la gente se da cuenta del valor del Estado. La gente cree que el Estado, sobre todo en salud, es todo una cagada, es todo malo, es todo detestable y es para los pobres. Lo que no se dan cuenta es que el Estado, justamente esos que atienden a los pobres, cuando uno de ellos tiene un accidente, son los que atienden a los pobres los que le hacen la primera asistencia y en muchos casos le salvan la vida. Por más que después vayan a médicos o al Otamendi o a donde tengan ganas de ir. Sí. De hecho, grandes médicos que trabajan en entidades privadas salieron del Estado. Todos, casi todos. Exacto, porque la UBA justamente es del Estado, donde van a estudiar. Entonces, este cuestionamiento del Estado, lamentable, a mí me entristece que la gente piense así y no se sienta parte de un Estado en donde se puede hacer grande. Quien quiera pagar una obra social, que la pague, pero el que está en el servicio
servicio público y tiene que hacerse atender en el servicio público, claro que tiene el mismo derecho que el que paga. Obvio. Porque como bien vos dijiste, es un ser humano. Es un ser humano que merece la misma atención, que merece los mejores médicos y que merece ser salvada su vida. Totalmente, totalmente. No puede ser que lleven al perro a la mejor veterinaria y a la Muki al peor de los hospitales. Entonces, hay algo que está mal. Algo que está mal. Sin desmerecer a los perros. Esto es lo que explicábamos y por eso tiene que ser un sistema. Y cuando tenés un sistema, es un sistema que tiene que estar integrado. No puede estar compartimentado ni fragmentado, es decir, para algunos pocos y a otros excluidos. Creo que la inclusión es lo principal, porque todos tenemos el mismo derecho. Todos nacemos de la misma forma y morimos de la misma forma. Y la mortaja no tiene ni siquiera bolsillos ni discriminaciones. Así que me parece que ahí tenemos que empezar a ver el esquema, ¿no? Sí, yo creo que es un cuestionamiento bastante grande a nivel social. Como también dijiste claramente, la capital es bastante jorobada, una clase media que se cree muy alta y cree tener derechos por encima de los demás. Y no es así, no es real. En un incendio está el Estado, en un problema policial está el Estado, en un problema médico está el Estado, en un problema judicial está el Estado. Y esos mismos cuestionan al Estado. Es muy gracioso. Sí, bueno, de todas formas, digamos, el Estado está en todas partes, obviamente, ¿no? Y también el Estado tiene que ser favorecedor y creador de oportunidades. En la medida que no haya oportunidades, nadie va a resolver las cosas por sí mismo, sea del ámbito privado, del ámbito social, público, digamos. Esto es así. Es decir, si vos no tenés una política justa que dé las oportunidades para que todos puedan realizarse en una sociedad que debe realizarse, me parece que no tenemos otra visión, ¿no? Yo lo que pienso... Claro. Se cuestionan cosas incuestionables. Bueno, un placer haberte escuchado. Tus palabras me encantaron. Bueno, gracias. Agradezco a vos también por tu participación, Ezequiel. Lo que yo quería decirte es que básicamente el problema es político acá. Obviamente. Porque estamos sufriendo la destrucción de los hospitales que viene de larga data, digamos. Porque todos estos muchachos que son neoliberales y que llevaron todo para su molino, se compraron todas las prepagas y estaban intentando inclusive dejar servicios mínimos en los hospitales y el resto tercerizarlo. Por suerte, en algún punto, por suerte, esta pandemia va a hacer que se repiense el sistema de salud. Porque yo me acuerdo bien, en otras épocas, lo que eran las áreas programáticas, cómo se trabajaban, cuando se crearon los centros de salud para que fueran centros de primer nivel de atención. Me acuerdo que tenía un jefe que me mandó a hacer un trabajo bastante importante para eso, que lo quiero mucho, pero se trabajaba en función de que el hospital fuera de excelencia y que se resolvieran las cosas más pequeñas en lugares de cercanía. Entonces, acá el problema no se puede esquivar el hecho de que es político y que es que Larreta hace 12 años que gobierna, porque fue él el que gobernó los 12 años, esta ciudad, que es un invento también, porque esta ciudad dependía del Estado Nacional y ese arreglito que hicieron con Menem hizo que fuéramos autónomos. Entonces todo se desmadró. Entonces me parece que lo que hay que apuntar es a la conciencia política peronista. Obviamente. Bueno, vos sabés bien lo que pensamos nosotros cuando generamos la precandidatura a jefe de gobierno, ¿no? Y a dónde se debería llegar, porque además
La capital federal es la capital de todos los argentinos, no es la capital de una ciudad autónoma. Entonces eso también es importante, ¿no? Por Sí, algo claro. los porteños nos putean en todos lados. Claro. Eso. A ver, ¿vino 6 manitos? Sí, ahí está. Vamos, Roby. Bueno, ante todo quisiera agradecerte la deferencia que tuviste de estar en el grupo, en este humilde armado que estamos haciendo para juntarnos con los compañeros, que es lo principal. Los patrias nacen de la locura de unir al peronismo, bueno, con todos adentro y bancándose todos, Totalmente. cosas buenas y malas. Con respecto a la charla, es increíble cómo involucionamos tantos años cuando vos contás que viste los mármoles en los hospitales y ahora presentamos un proyecto de emergencia para solucionar la vida de los pobres. O sea, ¿dónde está la evolución del hombre? Claro. Principalmente, ¿dónde queda parado el peronismo en esta involución? ¿Y sí? Porque también tenemos que hacer un mea culpa chiquitita, ¿no? De todo lo que no pudimos hacer porque no entendimos el mandato del general y el de Eva. Hay muchos que no lo entendieron. Y ante eso, perdemos el poder, porque a nadie le gusta hablar del poder. Pero los peronistas vamos por el poder. Porque Eva hacía los hospitales porque amaba a los cabecitas, como decía ella, y amaba al pueblo, porque venía de ahí, muchos venimos de ahí. Pero ninguno nos metieron tanta mierda en la cabeza que nos cuesta hablar del poder. ¿Y sabés cómo podemos hacer las cosas cuando tomemos el poder? Que no es una palabra mala. Porque Eva hacía eso gracias al poder que tenía en ese momento. El poder está bien usado, bueno. No puede ser que teniendo 30 hospitales en Capital teníamos una secretaría. Y muchos de los nuestros hacían justo para otro lado. Entonces, lo fundamental es volver a las bases y volver a ese peronismo, a eso que se siente. Porque el pueblo hoy está muy confundido con todo lo que pasa. Y lo único que tiene es miedo. Hoy tiene miedo de salir, miedo de trabajar y miedo a una pandemia que casualmente, mirá, con todo lo que se hizo en el país, con todo lo que hizo Eva y lo que hizo Perón en este país, todavía podemos decir que nuestra salud pública está en el nivel más alto. Con todo el desastre, ¿eh? Imagínate si hubiéramos continuado evolucionando, como vos explicabas, desde Carrillo hasta la época. Bueno, no se dio, creo que es el momento de juntarnos y volver a empezar. En un nuevo orden viene, ya el globalismo y el capitalismo demostró que no sirve. No sirve, en los países más poderosos es donde muere más gente. ¿Por qué? Porque es toda una mentira el capitalismo y el globalismo. La prepaga es una mentira enorme. Fueron los primeros que dejaron de atender a sus afiliados. Sí, sí. Y los sindicatos tienen obras sociales que hoy en día atienden a los afiliados. Por supuesto. Como la nuestra, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Esto es así. Y bueno, le cuesta al pueblo entender la palabra política, la palabra poder, la palabra decisión. Enseguida la vuelca para el lado de estos son todos fachos. No, amigo, hay que tomar una decisión. No es simbólico ponerle mármol a las cosas. Es todo un hecho. Pero bueno, yo quería agradecerte la charla esta, que la verdad me encanta y quiero que participes de las otras que vendrán. Y bueno, ir juntándose, igual nos conocemos, sabemos. Sí, por supuesto. No hay ningún problema. Ahí lo veo también a Osvaldo, que lo saludo. Osvaldo, querido, un abrazo grande. Osvaldo, se congeló. Hola, Osvaldo. Bueno, entre las cosas que me sucedieron en la vida fue conocerlo, don Ramón. Recuerdo que al zar era el único que le ponían una alfombra
roja para que entrara al Costa Agüero, que era la sede de la cátedra de neurocirugía. Exactamente. Sí, sí. Y no sirvió más que para él. Mirá vos. Cuando hablaba de las pocas veces que fue al instituto en la época en que yo estuve, nos reuníamos todos los que se podía en el ambiente más grande que encontrábamos para poder escuchar una palabra que era realmente maravillosa, porque don Ramón era un personaje que hablaba de una manera perfecta y decía las cosas que todos queríamos escuchar, más allá de la política, pero que del tema que se tratara era un conocedor. El hecho de que escribiera La teoría del hombre, libro que no se publicó nunca, por lo menos que lo sepa, Sí. Lo relevaba o lo mostraba como un personaje realmente excepcional en nuestra época. Sí, sí, y bueno. Bueno, vos también tuviste lo tuyo, ¿eh? Vos sos un reconocido en toda Francia, en Europa, no te quedaste atrás tampoco, Osvaldito? Bueno, pero fue gracias a estar 25 años en el Costa Agüero, que fue la cátedra. Sí, por eso, ya sé, bueno, pero también, no peques de humildad, que tenés mucho para dar todavía, ¿sabes? Bueno, gracias, muchas gracias. Te quiero mucho. Bueno, no sé, ¿qué dice? ¿Alguien más, compañeros, quiere hablar? ¿Preguntar algo, decir algo? A mí me queda pendiente algo que es también otro sanitarista que fue muy importante, que era Floreal Ferrara. Bueno, con él trabajamos cuando creamos los ATAMDOS, y fue el que me impulsó a hacer la Escuela de Salud Pública, la diplomatura, porque decía, se vienen tiempos nuevos y necesitamos nuevos sanitaristas, y nos mandó tanto a Carlos Oviedo como a mí a hacer el curso a la Escuela de Salud Pública, así que imagínate si Floreal fue importante en mi vida. Por eso, me parece que también merecemos saber de él, porque en la medida que los militantes sepamos de dónde venimos y de dónde vienen nuestras ideas, vamos a tener más herramientas para defenderlas. Y sí, tal vez nos pasa que a nosotros, yo digo nosotros sin ser médica porque trabajo desde los 18 años en salud, hace mucho, y estamos metidos en el tema, pero por ahí los compañeros que están en otros temas, como Lau y Roby, que están en el tema de la justicia, porque están en la procuración, otros compañeros que son periodistas, compañeros que son economistas, desconocen esto. Y estaría muy bueno capacitarnos también para poder defender nuestras ideas, para poder explicarle a estos cerebros de termo que no pueden entender lo que significa el Estado en la vida de las personas. No, correcto. Bueno, eso lo hemos hecho y bueno, me parece que después se dejó y había que retomarlo, por lo menos de quienes tienen la responsabilidad de cargos en el gobierno, ¿no? Me parece que, digamos, la distribución del conocimiento y la expansión del mismo se tiene que dar para todos. Acá nadie esconde nada, ni nadie tiene que tener nada. Hay que contar las experiencias y transmitirlas. Hay mucha gente joven, hay mucha gente con mucho empuje y con muchas ganas. Y muy doctrinarios, más que algunos que tienen años de militancia. Y esto también es importante porque la juventud será quienes nos sucedan rápidamente y planifiquen el futuro. Y va a ser el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y esto es lo que tiene la importancia de todo, ¿no? Nosotros ya pasamos por todo lo que se quiera, digamos, ¿no? Porque cuando podemos hablar de dictaduras, podemos hablar de persecuciones, podemos hablar de bombardeos, podemos hablar de fusilamientos, podemos hablar de proscripciones, podemos hablar de un montón de cosas. Y podemos hablar también con orgullo de algunas cosas que han pasado mientras estuvimos con las responsabilidades que nos dieron nuestros otros compañeros en el gobierno. Esto también es importante. Sí, por eso lo que digo es que si no se da desde los estamentos más altos del poder o de la política, tenemos que empezar desde abajo, desde estas pequeñas reuniones con compañeros que podamos ir hablando de estos temas y poder multiplicarlos. Eso es lo que
yo sobre todo te agradezco la charla por esto, porque es muy importante para mí cuestiones que son de la medicina, pero que son de la política, que son del planeamiento, que, bueno, sabés que yo vivo con alguien tan maravilloso y he tenido la dicha de trabajar con compañeros muy buenos, como vos, como Carlitos Oviedo, gente que la peleó, gente que ha estado, que siempre estuvo al frente, y que son los que creo que nos tienen que ayudar en este momento a multiplicar la información. Porque un hospital no es un edificio que se está derrumbando porque la política lo quiere derrumbado, porque ese hospital tiene las escaleras de mármol porque las creó Evita. Entonces, ahí tenemos que apuntar para poder hacer de este sistema algo sólido y no irnos solamente en palabrita y en cantar la marcha que ni siquiera se sabe la letra. Bueno, ya le salió. Le salió la algunos tropa. le agregan una estrofa más a la marcha. Ojo con los que le agregan una estrofa más a la marcha también. Yo. Por eso te lo digo. Te la cantamos ya no en la cara y no me preocupa. Ah, está muy bien, está muy bien. Te Está anulo. muy bien. Mientras la cámara. Mientras esté de eso, se pueden agregar un montón de estrofas. Yo conocí miles de agregados de estrofas, miles de agregados de estrofas. Y cada uno lo defendía desde su convicción. Y está muy bien, está muy bien. Lo único es que con los pies adentro del plato y no con los pies afuera del plato, que esto es muy importante. Siempre. Seguramente. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué reunión de hoy? Bueno, después yo creo que antes de terminar y demás, les voy a desear a todos un feliz Día de la Patria. Dentro de 2 días se van a cumplir exactamente 210 años. Y no es moco de pavo, Recordemos los que pelearon esa vez, que el pueblo quería saber de qué se trataba y cómo fueron resolviendo los temas. Y me parece que, a diferencia del primer centenario, donde los oligarcas estaban en las tribunas y los pobres no podían ni siquiera festejar, es decir, el bicentenario le cambió la óptica y hoy nuevamente estamos acá para festejar nuevamente y ser orgullosamente argentinos y poder decir viva la patria. Claramente, viva la patria, porque yo recuerdo ese 2010 con toda la gente en la calle disfrutando. Exactamente, por eso digo... Y volver a tener los símbolos patrios como algo nuestro y no como una cosa de los milicos. Eso yo le agradezco siempre a Néstor, y me acuerdo del primer discurso de Néstor y yo como una loca buscando una escarapela, que jamás me ponía una escarapela, nunca te cantaba el himno, era una rechiflada mal, y bueno, pero me dio ganas de cantar a voz en cuello el himno y llevar la escarapela. Muy bien. Bueno, los despido a todos, les agradezco mucho la invitación, estoy siempre a la disposición de ustedes para lo que necesiten, ya lo saben, y bueno, viva Perón, carajo. ¡Viva Perón!